Buenos días, Inge. Buen día, buen día. Entonces, vamos a dar continuidad a la clase del anterior jueves, por supuesto, pidiéndoles nuevamente las disculpas por no haber estado el anterior martes por los motivos que les dije en el WhatsApp. Pero soy de la idea de que debemos de recuperar esa clase. Entonces, resulta que el anterior jueves hemos analizado cómo se debería de cargar una estructura para poder lograr la mayor parte de el mayor valor absoluto de los momentos, de los portantes, de los torsores si hubiera y de los normales en el caso de una viga isostática, de una viga hiperestática. Entonces, ¿qué hicimos al irnos la anterior clase? Déjenme un poquito compartir la pantalla para ir recordando. Y resulta de que nosotros habíamos visto este dibujo donde veíamos inicialmente ahora un puente continuo, no es el objetivo de la asignatura, pero un puente continuo cuando se cargaba con un longitudinalmente con un camión o en su caso hasta con dos camiones en este caso particular. Si yo lo que quería obtener era el máximo esfuerzo de flexión, evidentemente no era esa la posición del camión. La posición del camión pues debería haber estado tal vez por ahí. Es decir, si yo quería obtener el máximo momento flector en este tramo, resulta de que debería de cargar el camión sobre el tramo en un lugar determinado por una línea de influencia del momento flector en una sección determinada. Si a cambio hubiera querido obtener el máximo momento flector en el apoyo, tal vez la posición debería haber sido esa posición, la posición original, es decir, cargar el camión sobre el apoyo. ¿Cuánto del camión se carga? La totalidad de la carga, es decir, los 145 kilonewtons, porque se trata de un solo camión. Sin embargo, pudiera ocurrir de que el momento flector máximo sea ocasionado por la actividad sobre el puente de dos o más camiones. Y en el caso que haya dos o más camiones, resulta que deberíamos de cargar con un distanciamiento entre un camión y otro de 15 metros, pero solamente el 90%, y lo voy a colorear, solamente el 90% de lo que dice la norma, es decir, de los 145 kilonewtons, que sale siendo 130 kilonewtons y medio. Ahora bien, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es obtener el máximo momento negativo en el apoyo. Si nosotros queremos obtener el máximo momento positivo para una carga uniformemente distribuida, evidentemente ese dibujo tal vez sea el más adecuado para la carga distribuida o la carga de carril. Sin embargo, si es que nosotros, como sabemos que también la carga de carril es viva, si es que nosotros
queremos obtener el máximo momento positivo en el apoyo, en la carga de carril, entonces tendremos que recurrir a la línea de influencia. Y cuando vayamos a recurrir a la línea de influencia, vamos a caer en cuenta, fíjense lo que voy a hacer, que no debería cargar, es más, voy a ponerle a este colorcito amarillo. Esa es la carga uniformemente distribuida. Vamos a caer en cuenta de que no debería de cargar todo el puente. ¿Por qué? Porque esta carga también es viva y una carga viva se interrumpe donde yo la quiero cuando es una carga móvil. Si yo la interrumpo de acuerdo a la línea de influencia, digamos, hasta ahí, solamente cargo el primer tramo y no cargo el segundo, el momento flector, que ahora sí lo necesitaré, y lo voy a hacer de otro color, cian, por ejemplo, el momento flector resulta que ahora será más o menos perdón. El máximo momento flector será más o menos de esta forma. Vaya, no sé por qué no me está saliendo. Perdón, no sé por qué no estoy pudiendo dibujar esta curva. Solamente para la carga distribuida. Entonces resulta que el momento flector sería el momento que se ha dibujado en celeste ahí. Fíjense ustedes, si yo cargo solamente el tramo 1, resulta que obtengo un mayor momento flector por carga distribuida. Y si cargo ambos tramos, pues resulta que tengo un momento flector de la manera de que se está trabajando ahí. A cambio, si yo quisiera obtener el máximo momento flector en el apoyo, evidentemente el momento flector sería cargar los dos tramos continuos de acuerdo a la línea de influencia y sería el dibujo de abajo. Entonces, si yo borro ahora este dibujo que es el de abajo, para obtener el máximo momento positivo, resulta que cargo un solo tramo. Pero para obtener el máximo momento negativo, debería de cargarlo a todo el puente con la carga de carril. Yo debo de buscar la alternativa para poder tener el máximo esfuerzo, el máximo efecto en la sección que yo quiero determinar. Y en función a eso, poder realizar el cálculo. Dicho de otro modo, debo de pensar si actúa un camión o si actúan dos o más camiones. Debo de pensar en qué lugar voy a cargar la carga de carril de tal manera que me ocasione mayores efectos en la sección que me parezca
que voy a analizar. Entonces, ¿qué es una línea de influencia? Una línea de influencia es un gráfico que me muestra la influencia que tiene una carga al moverse sobre la estructura y en un tramo determinado, en una sección determinada. Yo puedo sacar la línea de influencia a 10 metros de la cara del apoyo, a 12 metros de la cara del apoyo, y así sucesivamente hasta obtener el máximo efecto y la sección crítica. Entonces, fíjense ustedes que aquí ya es muy importante de que entremos a lo que significan el dibujo de las líneas de influencia. Y para ello es bueno que ustedes vayan a su librito, al Jairo Uribe Escamilla o al, no sé, al Rodolfo Lute o al mismo, ¿qué otro libro hay? Al mismo McCormack. Pueden ir ustedes a cualquier librito de análisis estructural y volver a entender líneas de influencia. Y en ella, ¿qué se resume? Se resume el principio de Müller-Breslau. Y el principio de Müller-Breslau, ¿qué es lo que me dice? La línea de influencia es prácticamente la réplica de la deformada que tiene una estructura cuando una carga concentrada aparece o actúa sobre la viga. Bien, como nosotros somos un poco flojitos, voy a tratar de encontrar denme un minuto y se las voy a pasar. Mire, yo esto encontré en la red y resulta de que cuando estaba ahí, en la web, cuando estaba hurgueteando, me quedó una cosa muy bonita. Esto es, fíjense ahí, es de civilgex.com, ¿correcto? Y miren, voy a poner mi puentecito. Y mi puentecito, he dicho que tenía 2 tramos de 40 metros. Fíjense, ahí está. Entonces me voy a mi hojita Excel y digo número de tramos. Aquí, 2. Número de lugares donde yo quiero dibujar. Normalmente se puede poner un décimo de cada de la luz. Ahí está. Solamente voy a querer 10 pedacitos en los 2 tramos. ¿Correcto? El primer tramo tendrá que medir 40 y el segundo tramo medía 40. ¿Correcto? Y lo que yo voy a dibujar ¿a dónde voy a hacer la línea de influencia? Esto solamente puede servir para vigas hasta de un número determinado de tramos. Pero voy a poner 2 y calculo, perdón. Vaya. No le he copiado el macro. Pero bueno, al apretar esto, que se los voy a pasar enterito, resulta que me va a dar las ordenadas de la línea de influencia en cualquier sección. Y en ese caso, pues resulta
de que yo ya tengo la línea de influencia dibujada. Y si es esta la línea de influencia, vamos a suponer, pues aquí tengo el lugar de máxima ordenada y ese es el lugar donde yo debo de cargar. Pero fíjense ustedes, si yo quiero obtener la parte negativa y es una carga distribuida la que quiero colocar, colocaré aquí, que va hacia los negativos, hasta aquí la carga. La interrumpiré en este lugar que son los positivos porque no me conviene. Y en este lugar donde nuevamente aparece la curva de la línea de influencia en la zona de los negativos, pues resulta de que la vuelvo a cargar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para utilizar bien una línea de influencia, el objetivo de la línea de influencia es tener un gráfico que me enseñe a cargar para obtener el máximo efecto. Bárbaro. Si eso es lo que logramos nosotros, yo este programita se los tendría que pasar, es una hojita Excel, pero que ahorita el macro lo tengo en otro lado que no lo voy a estar buscando ahora. Yo se los voy a pasar, si es que puedo pasárselos en una carpetita, se los meto al Moodle de inmediato el día de hoy para que podamos manejar la línea de influencia. Entonces, ahora ya sabemos cómo cargar cargas móviles uniformemente distribuidas. Y con eso ya he logrado cargar el camión más la carga de carril o el tándem más la carga de carril. Bueno, hoy día voy a terminar el capítulo. Y para terminar el capítulo, vuelvo de nuevo a mi sección 3, que fue la sección que me dio lugar a analizar cómo estamos cargando nosotros las estructuras. Si nosotros vamos ahora, ya hemos visto que tenemos que cargar las cargas permanentes, posteriormente tendremos que cargar las cargas vivas, carga de camión más carril o carga de tándem más carril. En las veredas tendré que cargar la carga peatonal que está bastante definida en un acápite propio de ellos. Fíjense ustedes, esa carga peatonal aparece por aquí abajito. Carga peatonal 3616, que está en la hoja 332. ¿Y qué me dice la hoja 32? Que yo le voy a poner aquí 38, por ahí debe estar, justo le he achuntado. Y miren lo que dice de las cargas peatonales. Se deberá aplicar una carga peatonal de 360 kilogramos por metro cuadrado en todas las aceras de más de 60 centímetros de ancho. Y esta carga se deberá considerar simultáneamente con la del vehículo. Es decir, voy a poner el vehículo más esta carga de 3.6 por 10 a la menos 3 megapascales. Es decir, cuando yo cargue un carril, voy a cargar también la carga peatonal. Pero fíjense ustedes que dice en el segundo párrafo, si el puente fuera solamente peatonal, entonces ya no se carga 360, se carga 410. Ah, perfecto. Entonces, cuando son puentes solamente peatonales, se debe de cargar 4.1 por 10 a la menos 3 megapascales en las plataformas. Pero cuando el puente es vehicular con veredas peatonales, solamente se carga 3.6 por 10 a la menos 3. Dicho de esto, ahora resulta de que ya tengo prácticamente cómo debo de cargar la vereda. Ahora quiero pasar a una carga que es muy importante en puentes donde hay carga viva. En puentes de ferrocarril, a pesar de que este pedazo está hecho solamente para puentes vehiculares, pero en puentes de ferrocarril sale lo mismo, y me dice, a menos que 3622 y 3623 permitan lo contrario, y dice, los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y de frenado,
se deben mayorar aplicando los porcentajes indicados en la tabla 1. Voy a volver a repetir. El camión y el tándem deben de mayorarse. Solamente el camión y el tándem. No debe de mayorarse la carga de carril. Este incremento por carga dinámica está en la tabla 1 solo para el camión o el tándem. Y no se debe de mayorar a la fuerza centrífuga que produce el camión ni a la fuerza de frenado que produce el camión. Solamente se mayoran por incremento de carga dinámica el camión o el tándem. Y resulta que me da una formulita, dice, para tomar este factor hay que mayorar el porcentaje más la carga total. Si la carga total del camión era 145 kilonewtons por eje, le ponemos como multiplicador este término entre paréntesis. Entonces, ¿qué me dice en la tablita? En la tablita me dice, para todos los estados límites, fíjense, me estoy bajando a la última línea de la tablita, mayores por 33%. Entonces, yo tengo que poner 1 más 33 dividido 100, 1,33 de los 145. La carga del eje era 145. Pero para poder tomar en cuenta el impacto, este incremento de carga dinámica, lo mayoro por el 33% más. Es la forma de utilizar el incremento de carga dinámica. Y finalmente, pues puedo seguir leyendo ahí, y finalmente resulta de que ya aparecen componentes enterrados, componentes de madera, fuerzas centrífugas para puentes curvos y la fuerza de frenado, que es una de las importantes que tomamos en cuenta. ¿Y qué me dice sobre la fuerza de frenado? Se debe de tomar el mayor de los siguientes valores. El 25% de los pesos por el eje del camión o del tándem, es decir, si la carga era de 145 del eje, solamente el 25% se toma como carga de frenado. Y la otra parte dice el 5% del camión o del tándem más la carga de carril. Que quede claro, voy a tomar como fuerza, como magnitud de la fuerza, el 25% si uso solo el camión. Y si uso el camión más el tándem para la fuerza de frenado, entonces uso el 5% del camión, ¿correcto? Más la totalidad de la carga del carril. Esa es la fuerza de frenado. Y una fuerza es un vector. Entonces, lo que me está diciendo aquí directamente es de que carguemos una fuerza concentrada. Ahora, el problema es dónde la cargo. Dice, se debe ubicar en todos los carriles de diseño, que se considera que está actuando un camión ahí arriba. Se asumirá que estas fuerzas actúan horizontalmente a una distancia de 1,80 m sobre la superficie de la calzada y en cualquiera de las direcciones longitudinales para provocar solicitaciones extremas. Me voy a ir al dibujo. Fíjense ustedes, voy a interpretar esta carga porque para mí es una carga extremadamente importante. Voy a suponer, ¿dónde está? Aquí. Voy a suponer que este es el puente. ¿Correcto?
Y esa es la plataforma y por supuesto esto simula a una viga simplemente apoyada. Aquí la voy a poner. Esto simula no me conviene borrar este lado. Y esto simula a una carga, perdón, a una viga, a un puente bien apoyado de esas características. Entonces me dice, usted cargue la fuerza de frenado a 1,80 m. Ahorita ya le vamos a poner. Bueno, ahí me salió a 2,34, pero cárguelo a 1,80 m. Resulta que esa carga está en el aire. Esa es la fuerza de frenado y resulta que esa carga está en el aire, porque dice que la cargue a 1,80 m sobre la superficie. Entonces yo digo, ¿y qué efecto me puede producir esa carga? Y además me dice que es una carga que la debo de usar como el 25% de la carga de camión. Pues fíjense ustedes que voy a traerlo ahora sí al camión. Lo voy a copiar de aquí. Y lo pongo al camión ahí. Ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido esta carga, porque como todo esto es un solo camión, cuando el camión frene, perdón, esto está mal por la dirección. Ahora sí, cuando el camión frene, entonces me va a producir un incremento de la carga en el eje delantero versus un decremento de la carga en el eje trasero por el efecto del frenado. Ahora sí, esto lo que está haciendo es producirme un momento flector alrededor de la resultante de fuerzas. ¿Dónde estará la resultante de fuerzas? Voy a suponer que la resultante de fuerzas es esta fuerza, es esa fuerza. A toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Entonces, desde ese lugar de la resultante, para la derecha, habrán incrementos de las cargas. Y desde ese lugar para la izquierda,
habrá decremento de las cargas. Pero fíjense ustedes, perdón, no tendría que ser ahí, tendría que ser de una manera consistente por ahí, porque mayores son las cargas en los ejes traseros. Entonces resulta que me está aumentando el efecto del eje central y me está reduciendo el efecto del eje trasero, pero a la vez también me está aumentando el efecto del eje delantero. Entonces, la fuerza de frenado me mueve el lugar de donde se produce el efecto máximo. Ese es el objetivo de la fuerza de frenado. Trasladar el efecto máximo a otras secciones que no se hayan contemplado. No es que esté al aire, pero ahora sí lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque me dice, cárguela. Ahí sí te voy a poner para que no se manche nada. Cárguela a 1,80 m sobre la superficie. ¿Correcto? Entonces, si cuando no había la fuerza de frenado, la resultante está donde está la fuerza roja. A ver, voy a ponerla. Donde está la fuerza roja, pues por efecto del frenado, se va a trasladar esa fuerza resultante a un nuevo lugar, por ejemplo, donde está ahora la fuerza verde. Si se traslada donde está la fuerza verde, entonces, perdón. Ay, caramba. Entonces, ahora sí es evidente que el diagrama de momentos flectores ha cambiado. Antes de que haya el frenado, donde está la roja. Después de que haya el frenado, la resultante ha cambiado a donde está la verde. Viene mi pregunta. ¿La roja y la verde tienen la misma magnitud? Claro que sí. Porque si no, no se cumpliría suma de fuerzas verticales igual 0. Solamente ha sido para que se traslade el lugar de la resultante. Entonces a mí me preocupa. ¿Para qué la pongo? Para generar el momento flector no me sirve, porque si por último lo coloco el camión en otro lugar para que la roja se solape sobre la verde y punto. ¿Saben para qué me sirve esencialmente la fuerza de frenado? Para que en el apoyo podamos calcular el aparato de apoyo. Porque cuando haya el frenado, resulta que sí vamos a tener aquí un lugar que jala. Ah, bárbaro. Entonces la fuerza de frenado en puentes isostáticos realmente está es más pertinente usarla para los aparatos de apoyo y no tanto como para calcular momentos flectores, cortantes u otras. Este es el concepto para usar la fuerza de frenado. Seguimos. Cuando quieran interrumpirme, me interrumpen, jóvenes. La fuerza centrífuga, la fuerza de colisión, ya hablamos porque no se tomaba de los puentes ferroviarios y al final terminamos viendo las cargas hidráulicas. Y por supuesto, vamos a ver la flotabilidad, es decir, el hecho de que haya una supresión en el suelo que lo pueda levantar al estribo, no es el caso. Presiones de flujo. Y miren ustedes que ya estoy terminando el capítulo de las cargas. Entonces resulta que me quiero volver nuevamente. Ahora sí, ¿dónde estoy?
quiero volverme nuevamente a mis apuntes. Este era el capítulo. Solicitaciones a considerar. Y por supuesto, hemos hablado de las cargas permanentes, de las cargas transitorias, cuáles eran las cargas permanentes y terminamos en un ejercicio que fueron estas las combinaciones de carga. Entonces me queda todavía una duda. Fíjense ustedes, ahora sí voy a terminarlo completamente. Necesito poner la fuerza de frenado, necesito. Necesito colocar la fuerza peatonal, necesito. Hemos analizado la carga del peso propio, la carga del carril, sí. Hemos visto LL más impacto, esto que voy a poner ahora en rojo, sí. Pero miren ahora, bajo esa idea, resulta que yo tengo que poner el 33% de este LL al impacto. Solo el 33%. Pero encima todavía es un problema. ¿Cuál? El problema de que no va el impacto afectando a la carga de carril, sino afecta solamente al camión o al tándem. Hecha esta aclaración, ya tengo todo definido. ¿Correcto? Bien. Entonces sí, ahora yo ya tengo la idea clara de cómo debo de cargar el puente. Quiero que me realicen, para pasar de aquí, quiero que me realicen algunas preguntas, si es que hay. Ingeniero, ¿Sí? el análisis que estamos haciendo es lo mismo, por decir que tenemos un puente en curva. Claro que sí, con la única diferencia que ahora sí tendré que tomar la fuerza centrífuga. ¿Por qué razón? Porque en los puentes en curva yo ya he despreciado la fuerza centrífuga, ¿se acuerda? Ahora, cuando estoy en un trabajo en curva, el análisis es el mismo. Bueno, dije. ¿Alguna otra pregunta? Bien, todo esto lo vamos a aclarar en un pequeño ejercicio de cargarlo al puente. Yo lo voy a cargar al puente. Ahora, no empezaremos hoy día porque no nos va a dar el tiempo, pero yo lo voy a cargar al puente, a un puente X. Vamos a hacer un ejercicio muy rapidito. Bien, resulta de que ya sé cargar el puente, ahora me queda solamente calcular. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a ir al apoyo bibliográfico, a mi CD de puentes, a mi norma LRFD, y miren, ustedes tienen todo esto en el Moodle. Me voy a ir al 09, sección 5, tercera parte. Como ya sé cargar, resulta que me voy al 05, tercera parte, y me voy a ir, no sé, casi al final del capítulo. A la hoja 90 de esa sección, a la 89, perdón. Aquí arriba está. Y vean lo que dice ahí. Pasos básicos
para hacer un puente de hormigón. A la miércoles, en la sección 5, me están dando el chancho para hacer el chancho, el ayuda memoria para hacer un puente. Estoy entrando al capítulo 3. Hemos terminado el capítulo 2 y estoy entrando al capítulo 3. Y de aquí, por lo menos un par de semanas, vamos a estar trabajando sobre esto, porque vamos a hacer el ejercicio, el ejemplo. Miren ustedes, voy a irme aquí. Me voy a ir a decirles a ustedes, quiero hacer un puente que tenga todas las características posibles. ¿Hecho? Y lo voy a cargar. Pero quiero ir al capítulo 3, donde habla, perdón, ¿dónde estoy yo? Ahí. Quiero ir al capítulo 3, donde me habla de los puentes de hormigón. Para que no nos perdamos, me voy a ir a mis apuntes. Y se acuerdan, los contenidos que yo estoy respetando son los contenidos del Tariquía. Hemos terminado el capítulo 1. Hoy día hemos terminado el capítulo 2 porque hemos visto el peso propio la anterior semana, cómo voy a usar la carga viva hoy día y cómo estoy usando el impacto hoy día. Ingeniero, no nos deje abandonados porque hasta ahorita, si bien le hemos entendido, no sabemos aplicarlo. Entonces, hoy día estoy entrando al capítulo 3, ¿correcto? A los puentes de hormigón armado. Y lo primero que me viene a la cabeza son tipos de puentes de hormigón armado. Eso es lo que dice. ¿Correcto? Entonces, quiero llevarlos al puente de don Hugo Belmonte González, donde aparecen los puentes de hormigón armado. Entonces, voy a irme un poquitito a ver a don Hugo Belmonte González. Dicho está de paso, que Dios lo tenga en su gloria, falleció recién hace unos 10 días. Voy a apoyo bibliográfico. Ustedes tienen en el Moodle. Y cuando vaya a bibliografía, ahí está don Hugo Belmonte. Este es el librito de don Hugo Belmonte. Y conforme voy avanzando, lo que tuvo el problema don Hugo es de que era extremadamente desordenado. Tenía su orden para él. Y fíjense ustedes, habló de las definiciones de puente, de las líneas de influencia. Para mí esta versión es ligeramente mejor que la versión número 5. Esta es la cuarta, la que se las he pasado, y la 5 es la que deberían de comprar en el pasaje Valdivieso. Solicitaciones a considerar en los puentes. Y fíjense ustedes aquí, capítulo 4, puentes de hormigón armado. ¿Y qué decía nuestro contenido? Puentes de hormigón armado. Entonces resulta que el que hizo esto no lo copió, por supuesto. No lo copió, pero más o menos vio por conveniente
de que nos acogiéramos a el libro de don Hugo Belmonte. Ahí está. Fíjense el capítulo 3 del contenido con el capítulo 4 de don Hugo Belmonte. Generalidades, ¿para qué vamos a hablar? Soluciones aconsejables, ¿para qué vamos a hablar? Tipos de puentes, fíjense ustedes, hay puentes continuos de hormigón armado con vigas articuladas. Hay puente de hormigón armado con vigas continuas. Hay pórticos. Hay otras alternativas. Hay puentes que no son rectos. Hay criterios complementarios para la altura económica de un puente de hormigón armado. Y por supuesto hay otras cosas más en esto, pero en el contenido de la materia no solamente está ahí, habla y dice el puente losa, el puente con vigas y losa, el puente de losa sección cajón, el puente con vigas articuladas o Herbert. A la miércoles. Entonces analizaremos primero tipos de puentes que hay en hormigón armado y cómo los está definiendo según don Hugo Belmonte. Los está definiendo inicialmente por una clasificación que él tiene, pero que va muy bien de la mano de la clasificación chiquita que yo les he dado. Está por la respuesta estructural, por el material y por la forma de la construcción. Entonces un puente de hormigón armado tiene que tener esas condiciones. ¿Correcto? Ahora, si nosotros vemos bajo esa figura a don Hugo Belmonte, me tendría que ir al capítulo 4. Me voy a borrar de aquí para irme al capítulo 4 de don Hugo Belmonte. Todo esto es la introducción, lo que estamos viendo ahorita, que lo deberán de leer ustedes. Ojo, una cosa ahorita que he visto pasar una lámina, don Hugo Belmonte carga como en las anteriores normas. No es la norma, la forma de cargar ahora. La forma de cargar ahora es lo que yo les he dado en clases. Bien. Y resulta de que ahora estoy con don Hugo Belmonte en su capítulo 4. Hace una reseña histórica, ¿correcto? Para todo tipo de puentes. Fíjense ustedes que hablan de la era cristiana, del siglo XVIII y no sé qué cosas. Eso lo leeremos porque necesitamos la solución ya. ¿Qué dice don Hugo Belmonte? Que es muy importante. Soluciones aconsejables en hormigón armado. Desde el punto de vista económico, para aberturas inferiores a los 8 metros, haga una bóveda. Si la altura del relleno es pequeña o nula, haga un cajón. Y debajo de eso, las dimensiones se definen, por supuesto, de acuerdo al caudal del río. Y empieza a hablarme, si bien lo anterior era una alcantarilla,
ahora me dice, cuando no es posible construir pórticos, entonces la solución podría ser una losa isostática. ¿Qué dice él? A su criterio, hasta 6 metros en puentes camineros y hasta 4 metros en puentes ferroviarios. Pero miren, cuando no es posible construir pórticos. Entonces, él me está diciendo a grandes claras de que tal vez la solución más sencilla sea el puente losa. Miren, me voy a ir aquí al contenido y voy a decir, entonces, ¿por qué no le pongo aquí como tipos de puentes losas para luces pequeñas? Puente losa. Sigo a don Hugo Belmonte. Para luces medianas que no llegan a los 10 metros, ahí le voy a poner aproximadamente 6 metros. Esto lo estoy sacando de don Hugo Belmonte. ¿Qué me dice? Para luces que no llegan a los 10 metros, la solución frecuentemente utilizada es una alcantarilla cajón, como se muestra en la figura 67. Y la figura 67 es esta. Alcantarillas cajón. Esa es otra tipología. Para luces mayores, le pondré aquí para luces mayores, más o menos hasta los 15 metros, perdón, esto es 10 metros. Para los 15 metros, y si la obra está bajo relleno, que no es un puente, una bóveda. Para luces comprendidas entre 10 y 20 metros, la solución es la del pórtico armado. Y fíjense ustedes, cuando no hay relleno, es bueno un pórtico de hormigón armado. Puente, pórtico. Entonces, ¿qué dice? Aproximadamente entre 10 y 20 metros. Sigo. Me voy a verlo a don Hugo Belmonte, ahí se acabó la hoja 96, y me dice, si la abertura es inferior, es preferible la alcantarilla cajón que se muestra en el 67. Pero si el terreno es excelente, el pórtico será el mejor. Cuando existen estribos, se puede solucionar con losas nervadas. Resulta de que cuando yo me vaya ahí, voy a poner puente, losas nervadas entre 6 y 10 metros. Todavía no me copien esto
hasta que yo no les diga, métanle. Resulta, sigo. Lo vuelvo a ver a don Belmonte. Para luces entre 10 y 20 metros se construyen puentes de viga y losa. Entonces, este también me dice para 10 y 20 metros. Sobre 3 vigas de alma llenas, cuando la calzada, ya eso, lo demás ya es charla. Sigo. Esa es la figura de un puente losa. Por otra parte, para puentes que no pasan de los 20 metros, es usual la solución de puentes losa continuos. Le voy a poner ahí lo que dice. Para luces que no pasan los 20 metros. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Si la luz es inferior a 15 metros y no es necesario reducir el espesor de la losa, se recomienda la sección de un puente losa continuo, otra vez. Para luces entre 15 y 23, se puede usar losas continuas con volados sobre las aceras. Sigo. Si la luz del vano es mayor que 23, es importante aligerar la losa con volados grandes. Y con alveolos, si el ancho es importante. Miren la losa alveolada. Vuelvo. Resulta que me habla de la losa alveolada para luces, del orden de los 23 metros. En caso de 2 tramos, teniendo cada uno de 9 a 22 de la abertura esviajada, se puede aplicar un pórtico doble. Aquí está el pórtico doble. Tratándose de luces mayores, se pueden adoptar otras soluciones. Por ejemplo, un puente en arco con tablero superior. Ahí está el foco. Un puente en arco en arco rebajado. Ahí está. Un puente en arco con tablero intermedio. Ahí está. Y resulta de que ahora me voy de nuevo a los contenidos y había sido una alternativa el puente en arco. Es un puente en arco que podrá ser
en tablero superior, como el puente de la Angostura, en tablero intermedio, creo que no tenemos en Tarija ninguno con tablero intermedio, o un puente en arco con tablero inferior, que es el puente bicentenario. Pero yo lo voy a poner así, puente en arco nada más. Y ahora resulta de que me aparece este señor con otras cosas más, con puentes de tramos colgados, puentes contrapesados. Y fíjense ustedes cómo termina. Puentes de hormigón armado con vigas articuladas. Si es este puente, no es un puente continuo, porque es una viga Herbert. Entonces voy a volverme de nuevo a mis contenidos y resulta que voy a poner tanto y ahora sí me voy a quedar ahí. Y ahora quiero acomodar mis ideas, tipos de puentes de hormigón armado, y todo esto me ha manejado don Hugo Belmonte. Y yo agarro y digo, esto es alcantarilla, no quiero. Porque esto no es puente, es una alcantarilla. Y todo lo demás me dice que sí. Ahora yo voy a ordenar, miren cómo voy a ordenar mi apunte. Vaya. Voy a poner longitudinalmente. Es decir, si lo miro longitudinalmente al puente, tengo vigas, isostáticos, porque también no podría ser solo viga, o si quieren tengo continuos, que son hiper pero entre los isostáticos y los continuos puedo tener la viga Herbert, y la viga Herbert es isostática. No tengo más. Entonces pondré aquí vigas isostáticas y ahora voy a poner biapoyados o Herbert. Ahora ya me estoy ordenando. Y continuos, hiperestáticos, vigas continuas, pórticos, puentes en arco. Porque eso es lo que estoy sacando de don Hugo Belmonte. Ya he anotado las Herbert, pero a mi gusto. He puesto los puentes en arco, pero a mi gusto. Ahora sí me gusta más. Hemos pensado en el puente losa alveolada. Todavía lo voy a dejar. Puentes losa continuo.
Ya lo voy a dejar. Puentes de viga y losa. Ah, entonces necesito irme, perdón, a hacer más o menos un análisis un poquito más profundo. Y digo transversalmente. Es decir, ahora lo estoy viendo cruzado al puente a través de una sección transversal. Y aparece el puente losa. Aparece el puente cajón. Y aparece el puente de vigas losa. Entonces, miren ustedes lo que yo he hecho. He agarrado losas nervadas. Ya está. Chao, Huguito. Ya te he notado. Puentes de vigas losa. Ya. Chao, Huguito. Ya te he anotado. Puentes de losa continua. Ya está. Chao, Huguito. Ya te he anotado. Entonces, me falta poner aquí biapoyadas o continuas. Ahora sí, ahora viene todavía. Miren, voy a volver. Ahora resulta que aparecen las losas macizas transversalmente, las losas nervadas o nervuradas, aquí creo que le llama nervadas, ya está. Y finalmente las alveoladas, es decir, las con agujeros. Entonces aquí cuando aparece la losa alveolada, chauguito. El puente pórtico ya lo he visto longitudinalmente. Chao, Huguito. Y el puente losa maciza está aquí. Caen en cuenta cómo yo he hecho un resumen muy pequeñito. ¿Y listo? Si la idea no es complicarme la existencia, y don Hugo Belmonte quería hacer todo un libro. Yo no quiero hacer el libro. Yo quiero enseñar. Yo no quiero llenar hojas. Pero guiándome de un libro que es muy bonito, resulta que ahora tengo la idea clara. Tengo los puentes isostáticos. Tal vez valga la pena poner solamente isostáticos y los puentes continuos, que pueden ser el isostático losa, o puede ser de vigas. El continuo hiperestático debe de ser, puede ser losa, puede ser cajón, es decir, se pueden combinar estos, todos estos, uno de estos con uno de estos. Entonces sí, vamos ahora a trabajar sobre esta clasificación, que la voy a poner en azulito, porque aquí vamos a concluir hoy día, pero ya estamos entrando en materia de lo que significa los puentes. Yo voy a hacer unos dibujitos no tan exquisitos como los de don Hugo Belmonte, pero que más o menos me dé la idea de esta clasificación.
Ingeniero, ¿y por qué ahora usted dice los voy a clasificar longitudinalmente o transversalmente? No, no, no. Yo no los estoy clasificando así, los estoy analizando así. Mi clasificación sigue siendo la misma. Por la respuesta estructural, podrán ser isostáticos o continuos. Y por la modalidad constructiva, serán, en todo caso, in situ. Del material ya no voy a hablar porque son puentes de hormigón armado lo que estoy buscando. Entonces, mi clasificación está perfecta. ¿Correcto? Mi clasificación está perfecta. Y no he tenido que hacer tanta parafernaria como hace don Hugo Belmonte. Ahora bien, ¿es necesario don Hugo Belmonte? Absolutamente necesario. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que yo lo he tachado, él me está dando algunas pautas. Si usted tiene aproximadamente una depresión de 6 metros, busque una losa maciza. Si usted tiene mucho relleno arriba, busque una alcantarilla. Si usted busca puentes más largos, busque un pórtico. Si los puentes son más largos todavía, vigas continuas. Entonces, fíjense que es importante, don Hugo, pero no me voy a desvivir leyendo eso y tratando de entenderlo a precisión. Son recomendaciones. Y cuando vaya ahí, a donde don Hugo ha terminado ahí diciéndome, ahí están los con articulaciones, y termina diciéndome, hay puentes de hormigón armado con vigas hiperestáticas, hay puentes pórticos, hay puentes en arco. Este es un pórtico, este es un arco. Y esta es un puente con articulaciones. Sigo con los dibujitos. Sin estribos, con estribos, con tramos centrales, sin tramos centrales. Y cuando ahí llegamos, terminamos en el puente losa. Este es un puente losa. Sobre esto vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna pregunta? Si estamos sobre esa dinámica, entonces vamos a dejarlo para la próxima semana, que los puentes de hormigón armado los voy a clasificar por su respuesta estructural, tanto longitudinal como transversalmente. Voy a decir que son construidos especialmente en sitio, aunque hay prefabricados. Y que el material es el hormigón armado. Por lo tanto, ya tengo en mi clasificación todo definido. Creo que ya no va a haber ninguna pregunta, entonces iremos a... no, nos demos el tiempo de hacer alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Perfecto. Entonces, de ahora en adelante, quiero que ustedes vayan a sacarse la fotocopia de el capítulo 5, la sección 9, en la sección 5, esas hojitas, la 243, imprímanla
la 244, la 245, y fíjense qué es lo que voy a hacer yo la próxima clase. Puente losa. Y, por supuesto, hasta la 246, donde se acaba el capítulo. ¿Correcto? Bien, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero. Adiós, adiós, buen día.